no teníamos materiales. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con el turismo en 80, bueno, saliendo de Fonatur en 85, había el libro de Moreno Toscano, algunas cosentrías, y ¿qué? ¿La Serenza? Todavía no. Y algunas cosas, y realmente había muy poco material disponible, pero también era muy difícil pensar en publicar. Las revistas de ciencias sociales no me iban a aceptar, los que están mucho más en la línea de administración quizás lo tenían más fácil, porque era un campo más de la administración de empresas, pero desde las ciencias sociales era básicamente imposible hacer algo. Se dio una apertura gracias a un coordinador de la serie de turismo de Trías, de lo cual no me acuerdo el nombre, que era salvadoreño y que permitió la publicación de varios libros, entre otros Sergio Molina, en la colección. Eso era justo coincidiendo con la época del primer seminario de investigación que se celebró acá. Yo creo que para las ciencias sociales el turismo era visto como unos programas técnicos que preparaban básicamente a hacer, no sé, botones, etcétera, etcétera. No había ningún reconocimiento. Y hay otra cosa que pesó mucho, en mi opinión, fue el contexto muy marxista de la época todavía, en la cual se consideraba que había que estudiar la producción y no la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces la gente que trabajaba turista eran unos ociosos que se interesaba en cosas que el marxismo tradicional consideraba como poco relevante, o si no totalmente ideologizado, porque era también el contexto de la cultura, ¿no? Lo que fue importante, yo creo que el papel de Cicatur, eso lo recuerdo para los jóvenes, el Centro Interamericano de Capacitación Turística, en la cual justamente se formaron gente como Sergio Molina, de la cual vamos a hacer el homenaje mañana, Manuel Rodríguez Bock, etcétera, y que tuvieron, la verdad, que profesores brillantes argentinos, colombianos, etcétera, que realmente empezaron a sembrar un espíritu de investigación, y eso se reflejó en el primer congreso, en la cual, la verdad, las universidades que llevaban en alto algo de investigación era justamente la UDG, el Politécnico y Toluca, ¿no? Básicamente. Los restos había trabajos aislados, ¿no? Y había gente como yo, que éramos como se llaman electrones libres, es decir, gente que trabajaba por su cuenta en un contexto que no tenía que ver con turismo, y que pues tuvimos que pedalear mucho para imponer esta visión. La otra cosa que yo creo que fue importante detectar en esta época era la visión todavía muy economicista, ¿no?, del turismo. Muchos temas que no se tocaban mucho, porque la visión era o para analizar críticamente el turismo, o para apoyar digamos, la formación en gestión del turismo con una visión muy economicista. Sin embargo, yo creo que a partir de yo diría que la caída del muro de Berlín y de muchas certezas, se empezó a abrir el contexto del turismo y empezó a haber seminarios. Yo me acuerdo de un seminario en el cual estuve en la NAWA, cuando la NAWA, que no es una máquina de producción e investigación, se dio un seminario en el 85, a raíz del cual organicé, con la participación de Manuel Rodríguez y Sergio Molina, un diplomado en turismo y desarrollo. En la UAM organicé yo un evento de teoría y praxis del espacio turístico en 85, que desembocó en un libro. Después vino el congreso acá y se empezó a multiplicar las investigaciones. Yo creo que fue muy importante. Yo por alrededor de 2000 estuve en la comisión de evaluación de proyectos de investigación básica de CONACYT, y ya empezaron a surgir proyectos de investigación a financiamiento, y eso marcó también una fase de reconocimiento en las autoridades educativas y de investigación del país, un reconocimiento de la importancia de esta investigación, ¿no? Y yo creo que, aparte de las universidades que ya mencioné, que realmente tuvo un papel destacado,
muchas otras universidades, Baja California, la UNAM se empezó a meter también y se empezaron a multiplicar las investigaciones, no siempre en un contexto totalmente favorables, ¿no? Yo creo que también el desarrollo de posgrados tuvo importancia. El posgrado implica forzosamente investigación y la multiplicación de posgrado obligó a mucha gente a producir más, a formalizar más sus trabajos, a publicar, obviamente, y eso fue un gran paso, ¿no? Y yo creo que finalmente, para esa historia muy rápida que estoy haciendo, el hecho de consolidarse en una academia como es la MIT, un grupo profesional, le da una imagen totalmente diferente de la investigación turística. No somos los de ETE, Estudios Turísticos, que también era ET, ¿no? El extraterrestre, ¿no? Mucho tiempo fuimos ET de extraterrestres, ahora somos ET de Estudios Turísticos. Y hay un reconocimiento, ese reconocimiento se ha difundido. Hay muchos proyectos, muchos libros, muchas universidades de provincia han consolidado también áreas de investigación y yo creo que es algo importante. No sé si lo dejo acá, hay unas cosas de fortalezas y amenazas, pero lo podríamos... Ahorita mis amenazas en la siguiente. Sí. Le cedemos la palabra a Alfonso Jiménez. Darme la palabra, pero no el micrófono. Muchas gracias por la invitación y por la invitación a participar en esto. Bueno, pues lo que yo recuerdo de la formulación que se hace de evolución de la investigación turística, en mi opinión, tiene que ver también con el contexto internacional, porque el nacionalismo mexicano y lo que había pasado en Cuba me parece que estaba presente en la forma en la que veíamos el turismo, por lo menos en los 70, ¿no? en la Facultad de Ciencias Políticas. Y yo creo que era mucho más crítico, en todo caso, que algunas otras ciencias sociales. Por ejemplo, los antropólogos. En 1974, Valena Smith, que es una antropóloga muy conocida en turismo, presentó sus trabajos en un foro, en un congreso de INA. Nadie le hizo caso. O sea, pareciera que, como bien decía Daniel, era un asunto que no tenía por qué ser estudiado, aunque en Europa ya había formulaciones que también tenían algunas organizaciones internacionales, de ahí que, por ejemplo, el Banco Mundial, que fue lo que impulsó pues, el asunto del turismo en muchos países como los nuestros, tenía ya en los 70 el libro de Descartes, que había estudiado desde la perspectiva social el tema del turismo, con una perspectiva crítica. Pero se olvidó y me parece que fue evolucionando de una forma totalmente diferente, y a México en realidad sí había una concentración muy clara de consultoría. Es decir, de personas que tenían una pregunta sobre el tema turístico y lo formulaban. Y esto lo comento porque yo trabajé en una empresa consultora que había hecho el trabajo nacional. Buzz Allen Hamilton fue el primer consultor internacional que hizo un trabajo para impulsar empresas turísticas, que era una empresa del Banco de Comercio. Y esto se hizo porque querían saber dónde podían prestar dinero para el desarrollo turístico. Y me parece que eso fue una suerte, por un lado, el hecho de que hubiera estado en Cicatul. Pero sí me parece muy claro el hecho de que la investigación turística crítica, digamos, estaba matizada. Y entonces había mucho interés práctico, concreto, financiero, para que la inversión fuera productiva. Y eso se fue transformando al punto en el que estamos hoy y que luego... Aquí lo Entonces ahora vamos a pasar, le vamos a dar la palabra a Felipe Comea, a la recién desempacado de Tijuana. Muchas gracias. ¿Tienes una cosita? ¿Lo escucho? Sí. Muchas gracias. Muy buenos días. Primeramente quiero agradecer la invitación y la oportunidad de encontrarme aquí y de reencontrarme en este panel con viejos amigos viejos ahora en la segunda juventud, y es realmente como una bocanada de aire fresco, y nos tocó la pregunta no muy sencilla de preguntarnos o hacer una aproximación, una valoración sobre estos 30 años de investigación turística en México.
la época yo recuerdo que turismo era algo no serio. Si alguien quería hacer un posgrado y era un egresado de un programa de turismo, le decían, ¿y qué andas haciendo aquí? No había un referente, no era un tema ni de investigación seria, no era una profesión que fuera apreciada como una profesión seria. Entonces, buscar becas era como que no existía, era muy complicado. Eran otros tiempos, no había bibliotecas, no había información. La poca información que se hacía con muchas ganas, con las uñas, con mucha intuición, pero sobre todo con mucho arrojo. Y esto lo quiero comentar para los jóvenes más jóvenes. Y era complicado realmente, era como ir a predicar en el desierto. No era sujeto de crédito profesional porque estudiabas turismo, whatever that means. En aquella época, ya como mencionaba Daniel, publicar era prácticamente imposible. Salvo algunas excepciones como Grillas, se hacían esfuerzos conjuntos de publicaciones de autor y presentarlo era una odisea. En mi propia universidad, un primer libro de autor no nos dejaron presentarlo públicamente. Casi nos tuvimos que parar en la esquina de una escuela a vender el libro, casi a regalar. Es decir, no había condiciones en términos académicos serios para que hubiera una actividad de investigación turística, digamos, fuerte. Estaba orientada fundamentalmente a la política pública derivada del desarrollo regional desde los 60 hasta los 70 y 80. Esa era la dinámica de los programas, los polos turísticos, los impactos regionales, pero seguía prevaleciendo la perspectiva fundamentalmente económica en los estudios, en los pocos estudios que se podían hacer. Imagínense a finales de los 70, principios de 80, ¿a quién le iba a interesar que alguien quisiera discutir temas como ocio, recreación y tiempo libre? ¿Qué fumaron estos jóvenes? ¿O qué no fumaron? Eran temas prácticamente irrelevantes en aquella época. Pero también eran planes de estudio orientados, como ya se mencionó aquí, muy fundamentalmente al tema de la administración de las escuelas hoteles, que cumplían una misión importante en aquella época de auge del desarrollo turístico en el país. Hasta que posteriormente algunas universidades empezaron a modificar la estructura curricular y a incidir un poco en las tareas de investigación y a incluir otras disciplinas en el estudio de la actividad de lo turístico. Los posgrados son un tema ya mucho más reciente, pero creo que en aquellos inicios era algo completamente complicado, era muy difícil y éramos como pequeñas islitas diseminados en todo el país. Cuando uno se encontraba que en el Politécnico, o en Toluca, o en la UNAM, o en Guadalajara, había alguien que trabajaba un tema que se parecía, era casi le prendíamos velador, ¿no? Era un contacto, era un colega con quien tenías un poco de interlocución, pero era un inicio muy complicado. A 30 años creo que han cambiado algunas cosas para bien, principalmente porque se ha profesionalizado la formación del turismo, hay mucho más interdisciplina. Creo que los cambios a los que aludía Daniel y Alfonso han propiciado una investigación con otro carácter, pero también nos plantean nuevos retos. 30 años son pocos o son nada, pero creo que vale la pena de cuando en cuando hacer un recuento y plantearnos nuevos retos para seguir avanzando en el conocimiento, en la formación y en la investigación del campo turístico. Pero alguien tenía que empezar, aunque fueras tildado de poco serio, de hereje, de irreverente y a veces casi hasta de locos, ¿no? Pero es gratificante ver que hay nuevas generaciones que traen otros impulsos y me da mucho gusto estar en esta oportunidad con viejos colegas y hacer recuentos y ojalá que en los próximos 30 años tendremos historias nuevas
y fundamentalmente dirigir un mensaje a los jóvenes académicos, profesores y a los estudiantes de que hay que echarle mucho entusiasmo al tema. Ahora tenemos recursos casi ilimitados, pero creo que lo que debe ser transversal es siempre el rigor, la congruencia y la formalidad para realizar cualquier tipo de investigación, y particularmente en el campo de estudio que nos interesa. Muchas gracias y seguiremos en la discusión. Gracias, Felipe. Bueno, le cedemos la palabra a Salvador López Díaz. Muy buenos días a todos. Bueno, coincido con mis colegas anteriores lo que dijeron. Yo quisiera primero agradecer que primero aclarar que esto ha evolucionado. La prueba está aquel congreso que nos tocó organizar en 1987. A este es muy diferente. Hoy tenemos esta oportunidad de que ya nos hemos abierto a los foros. Este es un foro. Tuvimos ayer otro foro sobre el tema de gastronomía. Y vamos a ya ayer en la tarde tuvimos mesas temáticas sobre temas muy concretos. Hoy tenemos otra mesa temática sobre la formación de investigadores en el posgrado, y donde ya empieza a aceptarse un poco más el debate, inclusive los desacuerdos que podemos tener, como planteaba ayer, pero existen desacuerdos, es válido, existen los desacuerdos, pero seguimos siendo amigos. Es una comunidad, la vida es una comunidad de investigadores que algunos nos conocemos desde hace más de 30 años. Yo quisiera usar mis 5 minutos, bueno, ya me quedan menos, ¿verdad? Pero mis 5 minutos en contextualizar qué era hace 30 años. Muy diferente, el mundo social y económico era muy diferente. Hace 30 años estamos apenas asimilando otra crisis, un terremoto que vio la Ciudad de México en 1986. Hoy se repite casi esta misma historia, desgraciadamente. Hace 30 años muchos de los que están aquí no habían nacido, los saludos, o me equivoco, y nosotros ya andábamos en esto. Tampoco nosotros, pero hace 30 años se creó el último centro turístico integralmente planeado, más o menos por esa época, Huatulco, el último, donde el Estado intervenía en la actividad turística. Ya se había creado Cancún, Toret, Los Cabos, Iztapa. Y bueno, todo el mundo sabe, Huatulco todavía no despega, desgraciadamente. Hace 30 años iniciaban los megadesarrollos turísticos construidos y operados por el sector empresarial. El primero, Marina Vallarta, en el estilo Puerto Vallarta. Y de ahí surgen, ¿qué son estos megadesarrollos? Ya no intervenía el Estado, son desarrollos que están dentro de un destino y operados completamente por la industria privada. Hace 30 años iniciaba apenas la conciencia de las implicaciones medioambientales en el turismo, y surgía un discurso que hoy muy llevado y traído, que se llama turismo sustentable. No obstante esto, por lo menos en los destinos turísticos mexicanos de playa, todavía los principios de la sustentabilidad no se cumplen. Hace 30 años, el peso mexicano se evaluó en un 40% frente al dólar. En 1987, 3.200 pesos equivalían a $1. Y la inflación, nomás para que se den una idea, llegó a estar a su máximo histórico con 167% anual. O sea, ¿qué indica esto? Que si ustedes compraban cualquier producto en 1,000 pesos en enero de 1987 a diciembre, eso costaba 2,670. Todos nos preocupábamos porque cualquier cosa que tuviera un valor, como las computadoras, que casi todos importaban, nos preocupábamos porque o lo comprábamos antes, porque si no, ya después el dinero no valía nada.
Pero ese fenómeno pasaba aquí en México. En Latinoamérica la inflación llegó hasta a 1500 y tantos. Bueno, esto era el mundo en que nos tocaba. Hace 30 años se inauguraba Expo Guadalajara. 30 años después, el recinto ferial es el recinto ferial más grande de Latinoamérica. Y sin duda, un reactivador de la economía del turismo estatal y local. Actualmente, Expo Guadalajara es sede de los 8 de las 10 exposiciones más grandes de nuestro país. Hace 3 décadas, la Universidad de Guadalajara organizaba la primera edición de la Feria Internacional del Libro, con el propósito principal de promover la lectura. Hoy en día, a 30 años de la fundación de este evento, la FIL está constituida en la cita con las letras que más autores convoca en el mundo y es la más importante de habla hispana. Solo la segunda en importancia y en dimensiones después de la de Frankfurt. Bueno, estas dos iniciativas, una en materia de exposiciones y otra en materia cultural, las traigo a colación con el propósito de darnos cuenta de lo que podemos hacer los mexicanos en un periodo muy similar cuando iniciamos la investigación turística, que ya existía, pero de manera organizada, en 1987. Yo les paro. Gracias, Salvador. Y finalmente, como dicen en inglés, last but not least, le vamos a ceder la palabra al maestro Carlos Virgen. Gracias. Creo que Felipe, el doctor Fierro, Alfonso, Salvador, nos han traído muchas cuestiones. Salvador comenzó a hablar de las coincidencias. Creo que, aunque dicen algunos, sobre todo los políticos, que las coincidencias no existen, nosotros hemos encontrado muchas coincidencias, que fue prácticamente el nacimiento en la Universidad de Guadalajara de DICSA, el Departamento de Investigación Científica y Superación Académica, el que nos permitió a nosotros la organización de este congreso hace 30 años. Fue la que permitió que nos dieran recursos para llevar a cabo labores de investigación. Recursos muy pequeños, si ustedes quieren, pero recursos al fin y al cabo, y que poco a poco fueron creciendo. La gente de la Universidad de Guadalajara comenzó a ver que la gente que trabajaba en el área de turismo no estaban locos, sino que algo tendrían que decir. Y creo que esa apertura que nos dieron en la misma Universidad de Guadalajara nos ayudó, nos impulsó en todo este proceso. Recuerdo por ahí que Salvador y yo peregrinamos en la Ciudad de México viendo a Manuel Rodríguez Guapo, cuando le planteamos que queríamos organizar el congreso. Fue una de las primeras personas que dijo: órale, nosotros llevamos a nuestros alumnos de la Náhuatl. Manuel tenía un archivero, por decirle algo así, parecía una cajita de mi abuela, en el que tenía las fichas ahí de las diferentes cuestiones que había leído, que había investigado. Y de ahí vimos a Sergio Molina y fuimos a la librería turística, la pomposamente llamada librería turística, donde fuimos a conseguir los números atrasados y recientes de la revista Servicios, que era que se escribía de turismo. Y el señor que está aquí a un lado, Felipe, junto con Manuel y junto con Sergio Molina, publican 2 libros prácticamente
casi en forma rústica. Uno de ellos se llamaba Conceptualización del Turismo y el otro se llamaba Un Nuevo Tiempo Libre. En Un Nuevo Tiempo Libre, Manuel hacía una de sus típicas alegorías, de tus típicos reguiletes de luces, que decía que le habían preguntado qué era el turismo, y entonces él dice: creo que es más fácil decirles qué no es el turismo. Y a partir de esta duda comience la investigación, que comience el baile dentro de este proceso. Y así, en un lugar muy bonito de la Universidad de Guadalajara, en Villa Primavera, iniciamos el congreso, donde las diferentes personas que vinieron, los estudiantes, estaban maravillados del Hotel Villa Primavera y de lo que ahí se comenzó a gestar. Como una de las, con todo respeto, la gran vaca sagrada que tuvimos en esto se llamaba el doctor Daniel Hierro Nicolás. Él fue el que comenzó. Y se comenzó este proceso. Cuando Salvador me dijo que lo iba a invitar, que a ver si quiere venir, a ver si puede venir, ¿sí? Todavía hablaba un francés medio mocho, pero sus aportaciones fueron muy valiosas para todos nosotros. Fue algo que nos llenó de vigor, nos llenó de energía, de ideas nuevas para comenzar el proceso de la investigación. Gracias a todos ustedes. Muy bien, gracias a todos. Ya se ubicaron dónde estamos hablando, ¿verdad? Bueno, continuando con la memoria que hacía Salvador, creo que hace falta agregar algunos puntos. Sí, yo no había nacido. Pero algunos de los jóvenes no han entendido bien que era de hace 30 años, por eso voy a sacar esto. Miren, tampoco había líneas telefónicas. Dejen ustedes celulares. Cuando ibas al teléfono a contratar una línea, tenías que rozar un rosario, colgarte nopales, ir a ver la Virgen de Zapopan y a ver si te daban una línea telefónica acá bajo la mesa. ¿Sí? Y eso tal vez a los jóvenes les parece incomprensible. Gael García y Diego Luna y tu mamá también no habían hecho el recorrido a Oaxaca. Todavía no nacía el Partido Verde. Los municipios no eran, como son ahora, los actores protagónicos en la regulación de usos de suelo, que eso va a ser importante para el turismo. El lavado se hacía en casa. No había Google. No había Google, se los aseguro. Si querías importar algo, porque ustedes van a decir, bueno, ¿por qué no leían literatura extranjera? Esta gente que se está quejando acá, ¿verdad? Bueno, si querías importar algo, tenías que hacer una excursión a Nuevo Laredo y sobornar a aduanales. Ahora, si importabas libros, no tenías que sobornar a nadie, porque los aduanales se acercaban y decían, ¿qué es eso, verdad? Nomás porque más o menos ubiquen dónde estábamos parados. Dicho eso, no pude resistir la tentación. Dicho eso, tengo como 3 preguntas generales para los panelistas que me gustaría, una vez que ya nos posicionamos en la historia, tengo como 3 preguntas generales y lo dejamos libre, quien quiera responder una o las 3 o no quiera decir nada, está bien. En otros campos del conocimiento, como nos decía ayer el doctor Leal, abunda la idea de que la innovación transcurre con este poder. Es una metáfora o no sé si un modelo analítico lo que se usa mucho para explicar esto que le llaman el enfoque de triple hélice, ¿no? De la colaboración entre Estado, empresas y universidades para favorecer la innovación y la investigación. Entonces la pregunta ahí es si en el campo del turismo ustedes perciben que en el caso de México se ha avanzado más o menos en esa dirección, o la investigación turística ha avanzado
hacia modelos distintos de este tipo de modelo que se usa mucho para explicar la innovación tecnológica y esto que se llama el advenimiento de la sociedad del conocimiento. Pregunta 1. Pregunta 2, que tiene que ver con algo que ya se abordaba acá, don Alfonso, los aspectos más geopolíticos, digamos, del contexto en el cual se hace investigación turística, que tiene que ver con 4 elementos, por lo menos, a mi modo de entender. Uno, los cambios en las relaciones internacionales. El hecho de que hablar de turismo, una cosa que no se señaló acá, pero hablar de turismo en los años 70, en los años 80, casi te veían, además de todo lo que ya dijeron, te veían también como pendepatres, así como, ay, vas a estudiar el tema de lo que beneficia a los extranjeros y cosas así. Y eso ya no se estila ahora, ¿no? Entonces, en el término de las relaciones geopolíticas, yo veo estos 4 puntos, que es el cambio en las relaciones internacionales, también el cambio en las relaciones gubernamentales, para ubicar todo el paquete geopolítico, que no quepa necesariamente, pero este protagonismo que tienen los gobiernos locales, los gobiernos estatales en temas como regulación de uso de suelo, manejo de residuos, creación de infraestructura, etcétera. Y otro que es muy importante, que mucha gente reconoce como resultado del sismo del 85, que es la ebullición de la participación ciudadana en distintas áreas y particularmente en el área de temas ambientales, que quienes estudian los temas ambientales ubican el surgimiento del ambientalismo en México con las manifestaciones en contra de Laguna Verde, por ejemplo. Y también el tema pues, de apertura económica, ¿no? El modelo de integración económica. Hay cambios pues tanto en el plano internacional como en el plano doméstico, que yo le llamaría contexto geopolítico, en el cual se hace la investigación turística, y quería ver cuál era su reacción. Y un tema que yo creo que es importante también considerar, porque los jóvenes viven ahora en la era de Google, el diálogo que hay entre, porque sonó como que el diálogo era muy doméstico, ¿no? Y entonces, ¿cómo ven que ha cambiado el diálogo expertos de investigación en México con expertos de investigación con el extranjero? ¿En qué medida esa apertura y esa mayor interacción ha influido en lo que investigamos, cómo investigamos, los escenarios que nos planteamos para publicar? Todo el país queda abierto, quien quiera, Daniel. Como soy el mayor de la mesa del INAPAM, me toca empezar. Empezaría por lo del diálogo internacional. Yo creo que justamente el acceso a libros, ¿no? El acceso a revistas en línea, el acceso a información en línea nos cambió radicalmente la vida. Porque no solamente tenemos una información que no es tan endógena, sino que al mismo tiempo tenemos otros referentes. En la historia del turismo en México fue terrible, en mi opinión, y eso lo viví muy intensamente el año y pico que estuve en Fonatur, 83-84, la dependencia del modelo español. Es decir, babeaban literalmente los funcionarios, porque España lo logró, es una maravilla, salió del subdesarrollo en la cual había dejado el franquismo, y nosotros vamos duro, ¿no? Y yo creo que la apertura nos enseñó también, primero, que había crítica interna al modelo. Eso ya había libros desde antes de la apertura de los 70, pero empezamos a ver otras realidades, otros modelos, y encontramos también lugares de investigación, ¿no? Y lugares en donde hay posgrados, etcétera, por el cual teníamos poco contacto, ¿no? Entonces yo creo que para mí fue extremadamente importante esa apertura para quitar este carácter endógeno, limitado que tenía la investigación turística. Aunque yo reconozco que el papel de CINCATUR fue realmente muy, muy importante, atraer profesores extranjeros, a mezclar alumnos de diversos contextos. Yo estoy pensando en Regina Schluter, por ejemplo, que siempre ha mantenido liga con los investigadores norteamericanos a partir de esta participación que tuvo más o menos en la misma época que Manuel Rodríguez a inicio de los 80, ¿no? Eso sí, yo creo que sí es un factor muy importante lo que tú manifiestas. La otra es que yo creo que
el gobierno tenía no solamente el liderazgo de los procesos de creación de nuevos polos, como lo manejó muy bien Salvador, y eso se disolvió a partir del momento que permitió y que inclusive impulsó la creación de nuevos proyectos, unos que no pasaron de papel, ¿no? Pero había proyectos por todas partes. Y yo me acuerdo que en un evento que hicimos en el 87 hablamos de 30, 40 proyectos en todas las costas, porque todos los gobernadores empezaron a decir, yo le entro, más los intereses privados, ¿no? Y yo creo que se perdió, en ese momento se perdió un poco el amarre que se había logrado entre investigación, enseñanza, bueno, entre enseñanza del turismo y proyectos, el proyecto político del turismo que venía desde Miguel Alemán, ¿no? Y eso también dio mayor apertura. Empezaron eso no fue inicialmente a los 80, fue cuando entró Salinas, empezó a haber más recursos, y eso también fue importante. El sexenio de Miguel Alemán, 82-88, fue un sexenio muy cerrado por la inflación de la cual ya se habló, pero por la total ausencia de recursos y el estancamiento de sueldos de los profesores, ¿no? Hay que recordar que el SNI, Sistema de Investigación, empieza en 88, las universidades empiezan a dar estímulos, becas, complemento al salario de los profesores, y eso también evita que nos pasáramos el tiempo de correr a la universidad, a la consultoría o a la asesoría de gobierno, y nos dio más tiempo para la investigación. Eso yo creo que también es significativo. ¿Y esta cosa de la cooperación empresa-Estado-universidad? Mira, yo creo que somos uno de los países en el cual eso no funciona para nada. Las empresas siguen siendo muy cerradas, en mi opinión. El Estado cuando pide cosas a las universidades, en mi caso, ha sido malas experiencias. Cuando hicimos el estudio de turismo residencial en 2006, ¿no? Nos dieron bastante libertad para hacerlo, y al final cuando entregamos ¿y cuál es el valor del mercado? ¿Qué te pasa? ¿No? Estamos apenas empezando a entender la magnitud de este fenómeno, a ver cómo opera el turismo residencial, y tú quieres que le meta un valor de mercado para comparar con el turismo de convención, etc. Hubo desentendimiento total, por eso el estudio no se publicó, pero sí llevó a una línea de investigación muy buena para nosotros, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que el Estado no tiene confianza en los investigadores, por eso crean su propia revista, crean su propia red, porque también quieren mantener un control y quieren dirigir el cierto proceso. Alfonso lo dijo muy bien ayer, ¿no? Hay una vocación de control, ¿no? Muy fuerte, que sí, quizás se ha reducido, pero se sigue manteniendo. Y yo creo que es algo que tenemos que romper, ¿no? Esa es otra cosa. Bueno, vamos a ceder la palabra a Alfonso. Gracias. Pues yo quería comentar que en este tema del Estado, la empresa y las universidades hay un tema medular, pero tiene que ver también con la manera en la que nosotros o que el turismo, en la concepción gubernamental fue evolucionando. Porque el tema es que perdimos objetivos en la vida. Yo recuerdo muy bien el hecho de que se impulsaba el turismo con el objeto de que generara divisas para que se convirtiera, para comprar los bienes de capital que permitieran que el país se industrializara, que era el modelo, era el paradigma. Ahí queríamos todos los países subdesarrollados. Lo que pasa en las sociedades desarrolladas, todos los querían reproducir con el mismo modelo de industria. Y el turismo era un mecanismo para acceder a estos medios de producción. Me parece que ese es fundamental para entenderlo, que también en esa etapa fue la planificación, uno de los ejes del estudio turístico, con todo lo que se refiere con también la empresa y la necesidad de que la empresa fuera rentable. Así parecería que todo está razonablemente bien. El problema es que eso no se ha cumplido. O sea, si el turismo es un mecanismo de desarrollo, bienvenido el turismo. Pero si no lo es, y no hay evidencias de que lo sea, entonces, bueno, ¿para qué queremos al turismo? Porque el que vengan los norteamericanos amigos a sentir el clima, el solecito, la playa, y tomar tequila, el pozolín, está perfecto, pero ¿por qué no tenemos que pagar nosotros los mexicanos? Y yo les doy un dato, porque a mí me indignó, esto me indignó realmente. En un trabajo que me pidieron una charla en
un congreso relacionado con el turismo en América Latina, una red de cooperación. Me pidieron algo y entonces empecé a buscar cuáles eran las contribuciones y a comparar lo que se decía del turismo, de acuerdo con Cohen, con los datos estadísticos. Y resulta que lo que encontré pues no era para nada halagüeño, según yo por lo menos. Y uno de los datos que a mí realmente me molesta mucho es el hecho de que en el SAT había un reporte, no hay muchos, pero en 2013 saca un reporte, el informe 2013 del 2014, en el que hay un listado de sectores que participan con una determinada cantidad al SAT. Y encuentro que el total de hoteles en el país y el total de alimentos y bebidas, de establecimientos de alimentos y bebidas en el país, aportan el 0.5% al SAT. 0.5%. Y yo dije, ¿qué? ¿Estamos subvencionando entonces el turismo? Y dije, a ver. Y empecé, y no hay datos, o sea, hay que buscar mucho más allá. Y por eso, esto lo saco a colación porque me parece que es muy importante entender. Primero, ¿para qué queremos al turismo? Tenemos que recuperar esa palabra, ese cuestionamiento, ¿para qué lo queremos? Segundo, ¿ha sido efectivo en lo que estamos nosotros planteando? Y tercero, si no es así, ¿qué podemos hacer para mejorar? Porque finalmente las condiciones que se están dando actualmente no parecen ser las mejores, sobre todo para los trabajadores, que eran otras de las ofertas que tenía el turismo. El turismo genera trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Ayer en la mesa estábamos en aspectos de planeación en centros históricos. Me parece que hablaremos después de eso, pero me parece que es muy importante porque al final de cuentas en esta relación digamos que las universidades, que son los lugares que por definición deberían de replantear, cuestionar, criticar lo que sucede, parece que estamos un poco en la línea de lo que CONACYT por muchas razones nos orienta. CONACYT en los trabajos que se hacen sobre fondos mixtos, por ejemplo, toma los temas que Sectur le indica, y Sectur no tiene un ápice de crítica. Lo que hace es seguir simplemente las necesidades que tienen los empresarios ante la necesidad de que exista más flujo turístico, y entonces dicen que el número de turistas es lo que define la rentabilidad y la pertinencia del turismo en un país como el nuestro, o como en cualquier otro, porque la OMT está en lo mismo. Y me parece que eso es un absurdo. El número de turistas no define el desarrollo de un país en términos de lo que es la eficiencia de esta actividad. Y eso es algo que tenemos que criticar, pero pareciera que en las universidades estamos francamente medio adormilados porque no somos tan críticos como debiéramos serlo, con un tema tan importante, porque los políticos se llenan la boca, y el turismo y esta es fuerza del desarrollo y el empleo, eran momentos. Sin embargo, bueno, los escándalos que ha habido ahora, y esto para contestar la pregunta que hace sobre la relación entre Estado, empresa y universidades, en donde, bueno, el escándalo que hay en las universidades que están subcontratando muchas veces. Porque yo creo que a veces actuamos en dumping, ¿no? Estamos nosotros quitando, porque bueno, supuestamente aquí existen personas que saben mucho del tema. Entonces, bueno, habría que ver que se pueden trabajar en ese tema como consultores ya, que no es igual a investigadores, aunque exista investigación, la consultoría no es igual la consultoría y la investigación universitaria, que tiene que ver con esos elementos que me parece que deben ser críticos, porque si no es en las universidades, ¿dónde caramba la vamos a hacer? Y entonces me parece que ahí hay una deuda, digamos, de las universidades para la crítica y sobre todo para el beneficio que se prometió del turismo a la sociedad, que no se ha cumplido, no solamente en México, en ningún lugar del mundo, me parece a mí, o con sus matices, ¿no? Pero que la verdad necesitamos hacer mucho más labor crítica para esto. Le cedemos la palabra a Sergio. Bueno, seguimos, Basilio, vamos a seguir con hace 30 años. Y es un hecho muy importante. Hace 30 años, el modelo socioeconómico de México transitaba de un modelo de economía mixta y populista a un modelo neoliberal. Nosotros vivimos dos periodos sexenales con gobiernos populistas. Luis Echevarría Álvarez y José López Portillo. 12 años, donde
llegó a decir el presidente que nos preparáramos los mexicanos porque había que administrar la riqueza que íbamos a traer por el petróleo. Hoy el petróleo es una maldición. Sí, es una maldición. Exportamos petróleo, pero tenemos que comprar gasolina, nos sale más. Si sube el precio del petróleo ya no sabemos si nos beneficia o no, nos perjudica porque consumimos gasolina. Y llegó a decir que teníamos tanto petróleo que había que administrar. Hace 30 años, mi universidad, nada más había 3 centros de investigaciones en el campo de las ciencias sociales y humanidades. El centro, el Instituto de Geografía y Estadística, el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas, no existía el INESER donde trabajaba así. Y increíblemente, aunque parezca, existía el Centro de Investigaciones Turísticas, 1972, por economistas, todos los que por economistas, y así investigación. Criticable, pero bueno, pues era lo primero que empezábamos a hacer. Hoy solo el CUSEA tiene, que el CUSEA, que es uno de los 15 centros universitarios que tiene la red, tiene casi 20 centros e institutos de investigación. La mayoría de ellos producen más que el centro de investigaciones de nosotros. ¿No? Más. Y nosotros ya existíamos. Entonces, por eso yo no quisiera ir contestando la pregunta, ¿verdad? También hay que ser autocríticos. No somos nuevos. Puse el ejemplo de Expo, lo que se puede hacer en 30 años. Puse el ejemplo de la FID, lo que se puede hacer en 30 años. Estoy poniendo el ejemplo de centro, que ya existíamos, ya había investigación. Aquí se narró lo que hacía Cicatur también. Ya había investigación antes de... Pero lo hacíamos aislados. ¿Qué fue lo que hizo que nos reuniéramos hace 30 años? Que ya narró también mi amigo Carlos Virgen. Pero ¿qué pasó? Miren, si a mí me pidieran, tú lo acabas de decir, ¿qué es mejor, la investigación de nosotros, los académicos, o la investigación, en términos generales, hay excepciones, de los consultores? Sinceramente, y voy a poner un ejemplo, prefería la de los consultores. ¿Por qué? Fracasamos, nos dieron la oportunidad hace 2 años a muchas universidades para hacer las agendas de competitividad. Y ante tu pregunta, Basilio, fuimos poco innovadores. Son trabajos que ya lo había dicho hace 30 años también Manuel Rodríguez Bot, y que lo publicó 2 años después su ponencia, la presentó una ponencia que se titula El conocimiento científico del turismo, y lo publicó en un libro que coordinó aquí Daniel Yerno. Este libro, Teoría de Praxis, que está publicada su ponencia hace 30 años. Manuel hizo una crítica a la investigación que realizamos, que era eminentemente descriptiva, pragmática. Hacemos muchos programas, proyectos de inversión, programas promocionales, campañas de publicidad. Hoy, si ustedes le revisan inclusive las de nosotros, son destructivas y poco innovadoras. A lo más que llegamos a proponer teleféricos, renovación de centros históricos. ¡Wow! Bueno, yo aquí les paro. Bueno, está bien. Gracias, doctor. También hay que decir que hace 30 años se fundó la FIL y o sea, no tiene librería. ¿No tiene qué? Librería. No requiere. Bueno, para los más jóvenes, entre los más jóvenes, en el 85, la gran innovación tecnológica que yo recuerdo es haber pasado de la máquina de escribir portátil Letera 24 a la máquina eléctrica con la cabecita esa móvil de los tipos. Ahí se acabó la brochita esa blanca para borrar. Esa era la gran innovación en términos de escribir para las secretarias
dejar de escribir con 5 papeles calcantes y el gran problema de cómo poner una nota de pie en la página. No había, era otro mundo en términos tecnológicos, pero el mundo avanza y creo que avanza para bien, aunque no todos los avances son siempre como quisiéramos. Quiero referirme a la pregunta que plantea Basilio sobre esta colaboración entre universidades y el sector público y el sector privado. Creo que como universitarios y como investigadores tenemos el derecho de decir no cuando los términos de aquella colaboración que nos proponen no es conveniente para nosotros como investigadores, o para nuestra ética profesional, o para nuestros estándares académicos. Es decir, si alguien, sea el gobierno de cualquier nivel o una empresa, y nos pide, o como investigación o como consultores, un estudio, pero con la condición de que el estudio debe de arrojar el resultado que el contratante quiere, pues yo digo que no, porque decido no jugar con esas reglas. Si me contratas, el estudio va a resultar lo que resultare, te guste o no te guste, te cumpla o no con las expectativas. Pero si me vas a contratar amarrado a que tengo que encontrar lo que tú quieres, yo digo no. Y es mi decisión y es mi prerrogativa, aunque el contrato sea de lo más cuantioso y aunque sea de lo más interesante. Uno tiene que respetarse a sí mismo y creo que tenemos esa prerrogativa. Pero creo que también hay casos exitosos de una colaboración respetuosa y en donde el trabajo de los académicos o investigadores o como profesores con el sector público y o con el sector privado también se pueden narrar casos de éxito o casos en donde los académicos y sus contribuciones llegan a definir políticas públicas muy importantes en distintos campos. Es decir, ni todo es blanco ni todo es negro. Y creo que las reglas del juego son importantes para decidir si jugamos o si no jugamos. Respecto a que si el turismo es bueno o beneficia o no beneficia, en la medida que emergen en el escenario político de cualquier sociedad o de cualquier país, una sociedad mucho más despierta, mucho más consciente, mucho más participativa, se multiplican los actores políticos y se multiplican las demandas y los reclamos. El reto es que cada grupo de actores quiere soluciones en sus propios términos. Eso a veces es un problema. Y aunque tengamos académica y científicamente la mejor respuesta, la mejor solución, a la hora de aterrizar las cosas, el asunto no funciona. No porque no se conozca la solución, sino porque cada grupo o cada subgrupo quiere una solución tal como él la define en función de sus intereses particulares. Y es donde planteamos la pregunta o dejamos de ser académicos para convertirnos en militantes, pero hay una limitación en términos de hasta dónde yo puedo llegar con mi propuesta de proyecto o de política pública. Pero es una realidad que hay que reconocer y que existe. Si ahorita ustedes les preguntan a los pescadores de Baja California si están de acuerdo con la política de México de asumir los acuerdos internacionales de protección a la parte norte del Golfo del Mar de Cortés y de que se ha ampliado la beca para proteger a la vaquita marina, se están muriendo de hambre. Se está cumpliendo con un protocolo internacional muy aceptable, muy recomendable, pero no hemos resuelto o no han resuelto la política pública qué hacer con comunidades que tienen 80 años viviendo en un esquema depredador de pesca. En algún momento yo escribí por ahí para una reseña de que en principio no hay políticas públicas malintencionadas, creo que no lo son. El problema es dónde contribuimos como académicos y cómo asegurar que el aterrizaje de las soluciones sean lo más eficientes o lo más aceptables posibles. Y creo que Basilio tendría mucho que decir ahí en términos de negociación de conflictos, que es una parte también importante. Y por otra parte, creo que, por supuesto, hace 35 años, para comunicarte, todavía acostumbrado a escribir a mano las cartas, le pones un sello ordinario,
o urgente para que llegara en 3 días, te costaba como 3 pesos más, o una llamada telefónica, o correo por mensajero para que, o sea, era otro mundo. Las comunicaciones eran o por larga distancia que te costaban mucho, o tenías que ir a Guadalajara, o tenías que ir a Toluca al DF para hablar con los interlocutores de tu grupo y de tu línea de investigación, o por lo menos platicar en la librería o en el café y reseñar o comentar el número más reciente de la revista. Creo que hay yo lo comentaba hace rato, hay demasiada información. Eso permite la interlocución, el intercambio de ideas, pero creo que ha habido avances importantes, pero también, reitero, hay que ser autocríticos. Es decir, no hay que ir a todos los bailes a los que me invitan, y yo también tengo la posibilidad de imponer condiciones. Y si somos congruentes en ese sentido, créanme de que sí se pueden cambiar ciertas situaciones. Ejemplo, en mi último minuto. Si me llega un convenio de colaboración federal y observo que ese convenio tiene condiciones que no puedo cumplir o no me conviene cumplir, no lo firmo. Aunque me digan, es que es el formato oficial de la Secretaría X, a mí me importa un comino. Yo tengo también criterios que cumplir, y si no lo modificamos en cuanto a mis términos, aunque sean 200 millones, no lo firmamos y no lo firmamos y punto. Es decir, no puedo acceder siempre solamente porque me lo pide una entidad de la más alta investidura en este país, pero requiere de que aprendamos a decir no y a ser congruentes, y que nuestro trabajo va a ser respetado en la medida en que seamos congruentes y aceptemos las limitaciones de lo que podemos hacer, pero también reconocer que tenemos muchas cosas importantes que contribuir en este ámbito de la investigación para el sector público, para la política pública, y también para el sector privado en particular. Hasta aquí dejaría esta intervención. Gracias. Perdón, nada más porque las posiciones que has tenido tú y tu origen en Baja California y todo, ¿no podrías abundar un poco más sobre esta idea de la internacionalización del diálogo académico y los retos e implicaciones que son bien para quienes estamos interesados en el tema? Sí. Bueno, mi experiencia es que, de nuevo, a veces queremos la colaboración como la entendemos nosotros, y no como puede entenderla mi interlocutor. Y creo que nos falta ser también mucho más agresivos, o sea, más proactivos. Cuando uno lanza una idea importante, no todo el mundo te va a decir que sí del otro lado. ¿Qué le pongo yo? La mejor manera de colaborar para mí es: yo ofrezco esto y tú qué ofreces. Antes de decir, ¿tú qué me das? Y a ver, yo primero llego poniendo lo que yo tengo, lo que sea. Y creo que de esa manera podemos generar mucho más interlocuciones y no pensar que uno tiene siempre la mejor propuesta y la mejor solución. Lo importante es, para crecer, rodearse de gente que es más inteligente que uno, o gente que tiene otras capacidades, y creo que hay que abrirte. Voy a citarles un elemento para los alumnos. Hace 3 años, un grupo de estudiantes, no de turismo, pero de otra área, se comunicó por Facebook con una investigadora de un laboratorio de la NASA, al Facebook de la investigadora. En 3 meses, este grupo de 3 jóvenes y 2 estudiantes mujeres habían sido aceptados por la NASA para hacer una estancia de verano. Al siguiente mes ya estaban diseñando y echando a volar en el desierto un cohete. A los siguientes 4 meses, otros chamacos, decir, si los alumnos se atreven, y si uno como académico se atreve a romper esas barreras, lo puede hacer. Hay una enorme capacidad de colaboración entre nosotros, pero a veces no nos atrevemos. Y uno puede pedir colaboración con gente que a lo mejor no conozcas, pero de otra parte del mundo. Lo importante es que ofrecemos, qué capacidades tenemos, y podemos interactuar y, por supuesto, aprender y hacer crecer las redes de generación de información y de conocimiento. Gracias. Y no tenemos que estar en Baja California para eso. No. Ahorita la información te permite que vayas a cualquier parte del mundo. Una de las cuestiones que creo que para mí fueron muy importantes fue cómo, después del primer congreso de investigación turística, comenzamos a tratar de crear
marcos teóricos. Nos comenzamos nosotros a enterar que existían los paradigmas y lo que existía en principio la teoría general de sistemas, aunque ya sea una cuestión totalmente rebasada para algunos, pero lo importante era que existían los paradigmas, ¿sí? ¿Con qué vas a comparar? O en función de qué vas a hacer la investigación. En muchos de los casos la investigación que se hacía, yo creo, me imagino, y por ahí nos vamos, pero éramos ajenos muchos de nosotros al manejo de teorías. Como la irrupción de personajes como el doctor Daniel, que venía de otra área, que venía de otra disciplina, que venía de otra formación, comenzó a generar esta necesidad de que nosotros comenzáramos a buscar, a analizar las teorías. Me acuerdo en una ocasión, una amiga me dijo, ¿qué está leyendo? No le dice que leí, que estaba leyendo una investigación de turismo, y me dijo, no, tienes que leer otras cosas, tienes que salirte del turismo, ¿sí? Porque así es la forma en que vas a poder formarte un bagaje que te ayude. Y decía Sergio Molina, el problema de la gente del turismo es que no hemos sido capaces de crear un constructo del turismo, y ese es nuestro gran problema, ¿sí? Creo que todavía seguimos en ese problema porque no hemos logrado construir muchas de las cosas. Bueno, ok. Quiero pasar a la sesión de preguntas y respuestas, pero aquí los opositores tienen todavía inquietudes que no los dejan dormir. Entonces, por favor, empezamos por Felipe y luego ya ahora sí nos vamos a la... De hecho, no hay nada que los deje dormir ya. Ya no dormimos, pero por otra razón. Hace 40 años, a finales de los 70, la discusión como estudiantes era en términos de la epistemología del turismo. Imagínense esa cosa, ¿no? La epistemia. ¿Qué rollo es eso? Y en los 80 seguía la discusión. O sea, ¿es posible eso? ¿Es dable eso? ¿Existe algo, un cuerpo del conocimiento del que nos podamos apropiar? ¿Lo podemos construir? ¿O tendremos que seguir pidiendo prestados desde otros enfoques y paradigmas? ¿Hasta dónde? Y creo que es una pregunta que a lo mejor todavía está por ahí en el inconsciente o en el consciente, pero que creo que son preguntas que nunca van a dejar de ser pertinentes en este y en otros temas. Pero en aquella época de 30 años la discusión era sobre, ¿podemos crear algo particular que no venga de la economía, de la sociología, o de la política, o de la antropología, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, yo puedo decir. Cuando hablo de sistema siempre piensan que yo tengo que hablar. El tema es que, a mí, digo, yo no estudié turismo, pero yo estudié como licenciatura. Soy licenciado de Relaciones Internacionales y eso tengo de formación, ¿verdad? Y el tema es que a mí me parece que cuando se estudiaban aspectos de turismo, pues había una gran cantidad de temas. Y francamente para mí era muy confuso. Yo nunca sabía, bueno, ¿y esto de qué está hablando usted de turismo? Pero, a ver, se habla de una cosa, se habla de otra, se habla de otra más. Y para mí era realmente muy confuso. Entonces, cuando leí algo sobre el sistema turístico de Molina, precisamente, por eso lo contaré cuando estemos ahí, lo de Sergio Molina, me parece que sería más pertinente. Pero el tema es que el sistema turístico como tal me empezó a inquietar porque en la Secretaría de Turismo, en algún momento, con Manuel, estaba, ¿cómo se llama? ¿Qué escribe con nosotros? El amigo. Isabel. That's Jaime. Bueno, Jorge Jaime empezó a hacer una fama y ahí es mi pregunta.
No, bueno, el tema es que en el momento en que empecé a buscar cuál era una posible solución a esta confusión, encontré que había un método. Y empecé a buscar la información que me permitiera entender de qué se trataba, porque en la Secretaría de Turismo también teníamos una gran confusión en relación a eso. Estábamos en la dirección de política turística, yo estaba en la dirección de Manuel Rodríguez. Y me parecía muy importante porque, si no, el caos no permite realmente el aprovechamiento útil, fructífero de lo que se hace. Y a mí me pareció muy importante, y entonces empecé a aprender algo, y no soy, ni soy sistemólogo, realmente lo hice de una manera autodidacta, pero me parece que he tenido muy poco éxito, además, en relación a los efectos que ha tenido esta posibilidad de ordenar. Para mí el tema era cómo ordenar la confusa, extensa y compleja temática turística, que, como bien decía ayer el doctor Leal, tiene muchas vertientes en la pedagogía, aunque en la pedagogía se estudian muchas personas que son que están ahí, pues. Aquí hay una cuestión en donde están aquí, pero también están allá, pero pueden regresar. Es otro tipo digamos, de sujetos los estudiantes. Entonces, ese sentido a mí me parecía que era muy importante, y no hablo solamente de mí, hablo de Maribel Rosario, que también ha trabajado el tema de sistemas. Hay personas que han trabajado el tema de sistemas, cada uno tiene su visión, tiene su propuesta, y por lo tanto, pues habría que discutirla. Creo que no lo hemos hecho, y ahí a lo mejor nos hace falta también hacer un ejercicio mucho más crítico, más productivo de lo que es estos temas. Pero cuando se habla de sistemas, a mí me parece que sí existen respuestas en donde podemos comprender mejor, por lo menos, en una aproximación, por lo menos en mi opinión, más ordenada y útil al tema turístico. Salvador, ¿quieres agregar algo que no te Miren, para los que están viendo estas filminas, las que están en blanco y negro desde 1987, aquel memorable congreso de 87 en Hotel Villa Primavera, y las que aparecen en color, el CUSEA tuvo la oportunidad en el 2005 de organizar otra vez el congreso. O sea, bueno, se organizó este congreso, pero como siempre lo revolucionamos, por eso aparece primero internacional. Decidimos, me acuerdo que discutíamos mucho, inclusive hasta porque ese congreso en ese tiempo se organizaba en conjunto con el Centro de Estudios Superiores de Turismo, el CISTUR, para los que son de turismo, hoy es CISTUR. Y bueno, ¿cómo convencer al CESTUR para que lo hiciéramos internacional? Yo le decía, el mundo es global, ¿cómo es posible que en el 2005 todavía éramos la misma bolita? Daniel, Carlos Virgen, Basilio, Alfonso, y los que se nos fueron, Molina y Manuel Rodríguez. ¿Cómo es posible que sea el mundo global en el 2005? Y después me daban otro argumento, que es que no hay el presupuesto federal no se puede destinar para subsidiar a extranjeros. Entonces no tuvimos recursos para traer a los extranjeros, bueno, y trajimos a la universidad, le tuvo que invertir. Aparece ahí ese señor es Jafar, para los jóvenes, el gurú del turismo mundial, antropólogo, ex jefe editor de la revista, una de las revistas más prestigiadas en el mundo, en la Natural Tourism Research. Ese es Jenkins, el especialista en turismo emergente. El otro es José Luis Santana, ayer estuvo ahí en la reunión, esposo de Lucy. Bueno, los que estamos en la academia conocerán a Lucy. Y lo van o posiblemente lo van a seguir viendo a José Luis, es rector de un campus, y egresado, muy distinguido egresado de esta institución. Y bueno, me van a ver por ahí a mí, tenía bigote, todavía tenía cabello negro. En el 2005, aparezco por allá en las fotos blanco y negro, ahí aparece, ahí en la pura esquina creo que yo soy aquel. Ahí está Daniel y está Sergio Molina. Ahí está, miren qué joven está Daniel. La barrita. Ese es actualmente el rector, ya los de aquí conocen. Ahí está Alejandro Panoso, el epistemólogo del turismo. Ahí está Alejandro Panoso, la primera vez que llegaba a México, invitado por mí por la Universidad de Guadalajara. Alejandro Panoso.
Jenkins, José Luis Santana y Jenkins. Y bueno, es decirles, esto fue lo que pasó en el 2005 aquí en Guadalajara. Sí, al INAPAM, ¿no? Ahora sí, Daniel, por favor. Hace 60 años, ¿no? Ya estaba anticipando la próxima reunión. No, a ver, broma aparte. Quisiera agregar dos cosas. Primero, que yo creo que un tema que tenemos que investigar es el papel de los organismos internacionales en la formación del modelo turístico mexicano. Yo tuve la ocasión de tomar un curso en Banco Mundial y me asustó de ver a qué grado el modelo turístico mexicano estaba marcado por los créditos hoteleros que venían desde antes de la creación de Fonatur y que marcaron una orientación al turismo. Esa información está bastante escondida, pero además les puedo agregar que el Banco Mundial, entre 57, que dio su primer crédito, y 79, cuando yo estuve estudiando en el banco, en el gobierno mexicano nunca había negociado un crédito. Es decir, se hacían los estudios preliminares, el Banco Mundial mandaba una propuesta de convenio, el gobierno mexicano lo regresaba, invitaban a los funcionarios a Washington, se pasaban una semana en el hotel, ¿cómo se llama? El del escándalo, el Watergate, a mí me tocó estar, mandaban botellas de champaña, botellas de whisky y escort, y durante una semana los funcionarios mexicanos se emborrachaban y hacían de las suyas, al final iban así medio tambaleándose, firmando, lo juro. El contrato que el Acuario Pacífico fue la primera vez que negociamos el contrato. Entonces, significa que nunca hubo una real negociación de los contratos que financiaron toda la infraestructura hotelera en este país. Entonces, ahí hay un tema de investigación, ¿no? ¿Quién definió la política? Lo mismo en la mesa de ayer, insistíamos sobre el papel de UNESCO y cómo en la definición de la política hacia la transformación de los centros históricos como destinos turísticos. Son temas. Lo dejo en la mesa. Ahora, yo quiero hacer un comentario hacia los alumnos. Tenemos tendencia por los cursos de metodología a hacer pensar a los alumnos que la investigación es una gran cosa, enorme, en la cual hay que poner objetivos, justificaciones. Estoy de acuerdo con eso, hasta cierto punto. ¿Por qué hasta cierto punto? Porque una buena parte de la investigación no requiere de un andamiaje tan amplio. Lo que requiere es que realmente nos metamos sobre un tema concreto, avancemos sobre él, a veces a ciegas. Yo muchas veces los temas que trabajo es a ciegas, sin protocolo de investigación. ¿Sí? Lo de protocolo viene de lo que hacen los doctores, los físicos, etcétera, sin protocolo de investigación, y se saca buenos resultados. Hay que saber buscar, hay que tener técnicas, etcétera. Y yo creo que hay muchísimos temas, muchos temas, que son del ámbito del turismo y que han trabajado otros, porque a nosotros no se nos ocurre. Y yo estaría hablando, por ejemplo, del trabajo que ha hecho Lidia Cacho sobre la trata de mujeres en Cancún, entre otros. Para mí es un estudio del turismo en cierta medida, ¿no? Y hay mucha gente que hace trabajos en relación con el turismo, pero que no los integramos porque tenemos a veces una visión muy estrecha de las temáticas del turismo. Yo creo que tenemos que avanzar, y en parte es lo que dijo Felipe Huamea, no solamente en no aceptar cosas que no son correctas, que no por ética, por orientación, etcétera, pero que también tenemos que crear investigación autónoma. Y la investigación autónoma no la vamos a hacer solo los investigadores, los hacen los alumnos en sus tesis, en sus pequeños proyectos. No tenemos que estudiar todo Vallarta para aportar la investigación. Podemos trabajar sobre la creación histórica de un hotel, los pioneros del turismo en Vallarta, Vallarta en el cine, para dar ese ejemplo, ¿no? Y eso cuenta, y esos son trabajos que se puede hacer casi sin financiamiento en el marco de tesis de licenciatura con un buen profesor que los guíe. Entonces yo creo que no dejemos la investigación solamente a los investigadores calificados, y que estén en el SNI y
CONACYT y todas esas cosas, sino que los estudiantes pueden participar en proyectos de ese tipo. Más bien tienen que ser creativos y pensar en proyectos en los cuales se pueden involucrar, en la cual tienen acceso a cierta información y pueden conseguir un profesor que apoye esos trabajos. Ok, bueno, bueno, hace 25 años, no, cada quien puede la fiesta. Pero bueno, yo estudié turismo hace 25 años, pedí beca al CONACYT para estudiar un doctorado en planeación urbana en Estados Unidos, y la respuesta de CONACYT fue: sí nos gustaría, pero planeación urbana no es una disciplina prioritaria para el país. Y ya, bueno, pues está bien. Con esto quiero decir, uno puede tener vida más allá de lo que las instituciones dictan. Y uno tiene que usar sus propios recursos a veces para investigarse, su pequeña investigación, su tesis, su maestría y su doctorado. Y después, como académico, también uno tiene que gastar sus recursos. Pero lo dejo ahí. Más que quería poner también una anécdota anterior. Optimista. Preguntas, por favor. Pónganos en esta época ya, porque hace 25 años si dicen su nombre, por favor, y su pregunta. Vamos a tomar 3 preguntas, porque luego pues, ya ven que se nos olvida. 3 preguntas y rondas de 3. A ver, nombre y pregunta. Gerardo Novo, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Solo para el anecdotario, acabamos de poner a primer mexicano en el espacio, no con el Vela, 85, acá teníamos todavía la cruda del Mundial, en el 86. Hoy los jóvenes, hoy los estudiantes, hoy quien quiera hacer una investigación, puede escoger, tiene acceso a miles de documentos y puede escoger lo que le interese, ¿no? Hoy ya hay discos, porque uno solamente escoge las canciones que le gustan. Hoy hablamos de playlist y no de discos. Antes era así, no era. Antes, por ejemplo, para tener acceso a Annals of Tourism Research, había que suscribirse por un año, costaba $300, no sé cuánto, que era lo que costaba un boleto de avión a Nueva York. Llegaban 4 números, había que hacer una formita, mandarla por correo, esperar 4 meses a que llegara, y cuando llegaba el Annals of Tourism Research, a lo mejor de esos 4 o 5 artículos no era nada de lo que uno estuviera investigando. Hoy la cosa es completamente diferente. Lo que yo quisiera poner en el panel, y que creo que no se ha hablado, es el papel que tuvieron las universidades en la formación de investigadores. Porque me parece que la MIT y este primer congreso, no lo sé, hace 30 años todavía no estudiaba turismo, pero intuyo que también es un momento en el que se empieza a formar investigadores en las facultades. Es decir, empiezan a surgir los primeros posgrados dedicados exclusivamente al turismo o enfocados al turismo. La Universidad Autónoma del Estado de México, yo sé, aquí está Maribel, Alfonso, Daniel, muchos de ustedes seguramente tuvieron contacto con nuestra universidad, pero debe ser la primera maestría que no se hiciera en investigación o en impacto. La investigación turística debe haber sido más o menos de 1988, 1989. Entonces me parece que también ese es un punto importante. Me parece que también es un punto importante en la formación de otra visión de lo que tendrían que estar haciendo los especialistas en turismo, que por muchos años las escuelas formaron solamente mano de obra para servicios, hoteles, etc. Me parece que también es un punto. Muchas gracias. Había una pregunta aquí, creo que Roy. No tienes voz. Hay que pagar la inscripción. Más que una pregunta, compañeros, hablemos claro. Antes de hace 30 años ya existíamos, los que existíamos. Entonces, no me vengan a platicar a mí que fue a partir de hace 30 años. Porque yo hace más de 30 años atrás, yo estuve en Tijuana en un primer congreso que se llamó también primer congreso de investigación. Yo recuerdo a Nora, que estaba ahí muy académica, muy movida, etcétera, etcétera, y que peleamos contra Guerrero. Yo soy de Guerrero, de Acapulco, le peleé a La Paz, el siguiente congreso, y que ganó, estábamos en Baja California, de modo que no ganará La Paz, fue para La Paz, etcétera. Entonces ya había.
Antes, en 1984, creamos el CIETAR, Centro de Investigación y Estudios Turísticos de América Latina. Tuvimos subsidio de la OEA, tuvimos subsidio de la OEBT. Fui a ver a Lonati, me fui a Madrid, le dije a Lonati, secretario general, ayúdenos. Y me dice, ¿qué quiere? Le digo, una copia de todos los libros que tiene. Y que me los da. Y que protestan los funcionarios. Dice, ¿cómo es posible que ese? Dénselos. Y me los dio. Y que llego a Guerrero, pues digo, miren, aquí están estos libritos. Y que voy y que le digo a los alemanes, ayúdenme, mándenme profesores. Y me mandaron a Gromsen, y mandaron a Rudiger Kretz, y trabajaron en Puerto Vallarta, Acapulco, etc. Y luego le fui a pedir a los viejos del Cicatur, ayúdennos, y llegaron todos a darnos clases, que fue en 1984-85, ya estábamos creando la maestría en desarrollo turístico. Entonces fue antes de 30 años. Daniel Viernó llegó también ahí. ¿Sí? Alfonso, que es egresado de nuestra maestría, ahí, aunque diga que no estudió turismo, estudió turismo en la Universidad de Guerrero. Entonces, no hay que negar que no le somos. No hay que negarlo, por favor. A Manuel Rodríguez yo lo conocí en Tijuana. En Tijuana, porque el antecedente de todos estos compañeros, estas cosas, es que creamos una federación de estudiantes de turismo que íbamos a luchar por la revolución en este país de turismo. ¿Quién creen que estaba detrás de nosotros? Luis Echeverría Álvarez. Y nos daba dinero a montones. Para aquellos que no lo crean, nos daban maletas de dinero. Y muchos compañeros de esa generación, de la primera, segunda, tercera, cuarta generación de Tijuana, de Guadalajara, de Guerrero, del Politécnico, etcétera, de Nayarit, los que son de Nayarit, conocieron a Miguel Ángel de la Rosa Pacheco, o han oído hablar. Él se fue a Yugoslavia a aprender a hacer investigaciones. Quién sabe si fue política o turística, pero él estuvo en Yugoslavia con Marta. ¿Conocen a Marta? Ella estuvo en Yugoslavia. Otros se fueron a Rusia, otros se fueron a París, a Francia, etc. Estuvimos regados por todo el mundo porque nos decían, váyanse a aprender, órale, váyanse. Y nos mandaron profesores, yo tuve profesores yugoslavos en Acapulco, etc. Entonces, compañeros, para los estudiantes, pongan en duda todo lo que oyen. Por favor, incluyéndome a mí. Buenos días, yo soy Domingo, vengo de Chiapas. Bueno, voy a comentar lo que dijo Felipe, pero particularmente el fondo sectorial Sectur CONACYT. Muy de acuerdo con Felipe, pero quería preguntarle qué opinión tienen, porque ya vienen los temas y decir que van a investigar y muchas cosas quedan afuera. Esa es mi pregunta, ¿qué opinión tienen sobre el tema? Respecto a la pregunta sobre el papel de las universidades en la formación, creo que ha habido experiencias distintas. Por lo que me toca Baja California, en el 77 ya había allá un instituto de investigaciones turísticas, que no duró mucho porque la intención era buena, pero no había un cuerpo de investigadores en forma. Es decir, se creó la institución, la modalidad, pero no se alimentaba. Es decir, eran tiempos muy asiagos donde estudiabas 10 semestres de economía política marxista y nada de cómo hacer un proyecto de inversión, por ejemplo, en la Facultad de Economía. Pero creo que con el tiempo han evolucionado las cosas. Creo que en los últimos 15, 20 años ha habido esfuerzos muy importantes en formar profesionales en la investigación del turismo. Creo que ha habido avances importantes, incluso con impactos diferenciados, pero creo que es una responsabilidad de las instituciones en especial. Y sí, o sea, la investigación no se hizo a partir del Congreso de aquí, pues cada quien, los historiadores eligen de manera discrecional fechas, pero los 30 años, yo entiendo que es por el Congreso que hubo aquí, y siempre hay primeros congresos, y cada año se repite el primer congreso, ¿no? Eso también hay que reconocerlo. Allá teníamos en el otro lado del mundo, pero yo recuerdo que teníamos profesores en el 37, profesores alemanes, austriacos,
franceses, norteamericanos, por supuesto, sudamericanos. Es decir, para estar allá era complicado comprar libros, porque los libros los comprábamos aquí en el DF. Y juntábamos la pollita a todo el mundo, y cuando Manuel venía, le encargábamos el dinero con los libros. Es decir, se podían hacer cosas, y esto va para los talentos más jóvenes. Las cosas se pueden hacer si nos atrevemos a hacerlas y si nos autoseleccionamos para hacerlas. Vamos a batallarla y a perrearla, sí, pero si yo no salgo de ese nivel de confort, me voy a quedar en la mediocridad y en la medianía. Y se puede siempre, si se quieren hacer cosas distintas. La otra pregunta también es el de los fondos. Yo creo que nos falta ser mucho más proactivos y más eficientes para influir en las agendas públicas, como academia y como investigadores. No solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, porque los fondos de CONACYT en los estados, los empresarios definen las demandas, pero si las universidades, si los académicos no estamos y no tenemos una capacidad de influir, los fondos van a ir a lo que le interesa a otra agenda. Entonces, pero creo que también ahí tenemos la obligación de decir sí o de decir no. Yo creo que eso es una prerrogativa, pero también tenemos que ser más patente en nuestra capacidad de influir para poder definir esas líneas de hacia dónde se orientan los fondos sectoriales del CONACYT a nivel nacional y en cada estado, ¿no? Que cada vez es más complicado el tema, pero ahí van sobre demandas, y dicen, se va a definir la demanda de este año para el CONACYT en el estado, ¿y a quién consultan? A los empresarios. Pero nuestra obligación es, como universidades, decir, espérate, tienes que voltear a tus universidades, y si no voltean, tú ganarte el lugar. A veces hay que pelearte en el sentido de que hay que exigir lo que se supone que... Porque no se vale que te llamen solamente cuando te ocupan, para lo que ocupan, en los temas en los que te ocupan. También hay que hacer valer nuestro papel como universitarios y como académicos. Gracias, Felipe. Creo que Alfonso ya se acordó que estudió turismo. Eso yo quisiera retomarlo porque me parece que para los jóvenes, y a lo mejor también para los profesores puede ser interesante. Resulta que yo aprendí turismo en la consultoría, en realidad, y tenía estas ideas y estas cosas que no entendía yo bien, porque no había estudiado turismo en la licenciatura. Entonces, Acapulco era un lugar muy importante desde el punto de vista turístico, ¿no? Pero yo tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Y entonces yo quería una relación con una universidad y con personas que me conocieran y que me permitieran la libertad de hacer lo que yo quería hacer. Y la verdad, ninguno de la facultad de turismo en aquel momento sabía ¿cómo se llama? No, del sistema turístico, sistema general. Pero no sabían. Pero me dieron. Eso no me tocó a mí, eso seguramente Roger sabe más que yo. El tema es que a mí me dieron la libertad para hacer lo que yo tenía que hacer, pero bueno, yo tenía preguntas y yo trataba de responderlas, ¿no? Y esto me parece que es una anécdota y por eso lo quería yo tomar, porque para los jóvenes muchas veces tienen una dificultad con sus directores de tesis, ¿no? No es que tú tienes que hacer esto y lo otro y más allá. Yo creo que hay que tener muy claro que las tesis son de las personas que lo están haciendo, no de los profesores. Y entonces creo que tienen que tener también la libertad, pero también la voluntad por pelear lo que quieren hacer, ¿no? Y tienen que tener esa pasión por saber algo. En realidad, a mí me parece que es fundamental para que las gentes definan qué quieren hacer en su tema, qué quieren hacer, hasta dónde lo quieren hacer, qué profundidad quieren tener. El director de tesis es una guía, no es un dictador, que a veces lamentablemente he visto también, en la academia. No, esto no es así, tiene que ser de esta forma. Vamos por otra opinión, ¿no? Porque somos también, me parece, en una autocrítica que yo creo que debería, como tiene un sentido positivo, o búsqueda en un sentido positivo, de que somos los sacerdotes del Paranata. Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que en el avance de las cosas uno tiene que aceptar que alguien puede tener la razón y que no necesariamente lo tenemos nosotros. Y en ese sentido muchos jóvenes muchas veces se sienten intimidados porque, bueno, es que si yo de pronto hago algo y no me aceptan, pues me van a tornar, ¿y para qué? Porque tengo la beca de SNI. Porque también tenemos que reconocer que CONACYT define muchas de las cosas y simulamos, bueno, con toda honestidad, muchas veces simulamos lo que no debemos simular.
y no hablamos con la claridad con la que tenemos que hacer. ¿Y saben por qué? Porque la cuestión de los lineamientos de CONACYT y porque los indicadores de CONACYT, y entonces CONACYT nos restringe, esa es la verdad, ¿o no? Entonces, acerquémonos de esa manera, porque, sí, no, bueno, sí, porque se me olvidan las cosas, pero no todas. hay que ponerlo también claro. Pero me parece que es muy importante porque los jóvenes que tienen esta motivación por aprender el turismo tienen que saber que ellos son los responsables también y que dentro de 30 años estarán acá olvidando las fechas, pero que esperemos recuerden que es muy importante sobre todo tener la voluntad para la libertad, que es muy importante en términos de la investigación universitaria, porque miren, yo habiendo sido aprendiz de consultor durante mucho tiempo, donde aprendí turismo, resulta que entiendo que la consultoría es una actividad en donde tú tienes que responder una pregunta que no es tuya, que es de otro, y que te la pagan en un cierto tiempo. Y si no, te demandan. En la investigación universitaria, la pregunta la hace el investigador, tú mismo, y estás buscando la manera de hacer lo que necesitas para poder conocer mejor y comprender lo que está pasando. No tiene que ver necesariamente con la aplicación de este conocimiento, no necesariamente, pero puede ser en algún momento, porque es la suma de conocimientos lo que nos hace comprender las cosas de manera general, y eso me parece que es importante para los jóvenes que pueden aprender de NAPAM 2. Voy a dar, Alfonso, una definición de un consultor. Es un terapeuta de destinos. Que tiene que ser o de empresas, como lo quieran ver. Mira, y un poco lo que decía Felipe, de que es cierto, desde antes del 87 ya se hacía la investigación. Ya les puse el ejemplo de aquí del Centro de Investigaciones Turísticas, creado en 1972. Y inclusive, yo soy egresado de la generación 74, en 79, de aquí de turismo. Y mi servicio social lo hice con un investigador que algunos de ustedes posiblemente lo reconocen, son de aquí del CUSEA, porque tiene poco que se jubiló, se llama José Antonio Yunes Salomón, estadístico. Y me acuerdo que hicimos una investigación del perfil del viajero tapatío, hacia dónde viajaba el tapatío. Pero creo que era tan riguroso en su metodología, que nos mandaba a las casas, aquí, a las colonias, preguntando a la población hacia dónde viaja. Creo que se perdió. Eso lo hicimos hace más de 30 años, en el 77, 78. Y creo que toda esa rigurosidad que habla este estadístico, economista estadístico, se ha perdido. Yo he visto muchos trabajos de perfiles que están llenos de perfiles de viajeros, y se ha perdido la rigurosidad. ¿Le cedemos la palabra acá? ¿Y qué dicen de eso? Sí. Gracias. Buenos días, Astrid Vargas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mi pregunta va en el sentido de cuál es la responsabilidad social que como universidades tenemos y cómo retribuimos nuestras investigaciones a nuestros objetos de estudio. Comunidades, destinos, pues todos presentamos nuestros avances en investigación, pero qué tanto les retribuimos a ellos el resultado y no solo quedarnos en la divulgación científica, ¿no? En ese sentido. ¿Otro más? ¿Alguien? Gracias, Basilio. Mónica Corazón, Universidad Autónoma de Guerrero. Yo solo tengo una pregunta de investigación y de mucha curiosidad, y dado a que los porcentajes de estudiantes del sector turismo son entre 75% y el 80% de mujeres, ¿por qué no hay una mujer en el panel? Gracias. Gracias, Mónica. Hasta allá, por favor. Sí, dos más. Nada más, rápidamente. Silvia Barbosa, de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Quisiera saber, ya hablando de la historia, ¿en qué contexto nace la MIT en el 2005? 2006. Uy, para eso se necesita. Ya lo tomaron ahí. Allá, por favor, dos más y porque ya nos tenemos que ir. Ok, aquí por favor, perdón, aquí. Allá, que llegue el micrófono. Me parece que el nombre del panel tiene algo muy importante en la cuestión del posgrado.
resulta que hoy los programas tienen que ser del PNPC, sobre todo en la Universidad Autónoma de Guerrero, de donde soy yo. Yo soy Alejandro Quintero León, de la maestría en Ciencias y Gestión Sustentable del Turismo. Y desafortunadamente vemos que se ha restringido el número de estudiantes para que puedan entrar. Y nosotros les exigimos que vengan ya con trabajo de investigación. Pero nuestras carreras son profesionalizantes. Nuestras carreras no son en ciencias o en investigación. Y bueno, ya le estamos poniendo un stop ahí. Hace 2 semanas asistí a una reunión de mi universidad en donde nos dijeron que había como 500 millones de pesos para todas las universidades. Y discutimos el tema, un tema estratégico para que nos dieran dinero. 50 millones, 50 millones, ya exageré, pero bueno, 50 millones. 50 millones para la Universidad Autónoma de Guerrero, pero son como 500 para toda la República. Y el tema más importante para toda nuestra institución llegó a ser la violencia. Y nosotros dijimos que no, que el turismo es una palanca de desarrollo, sobre todo para el estado de Guerrero. Y nos ganaron. Pero yo veo a los de filosofía que hacen trabajo de investigación en turismo, a los de sociología que hacen trabajo en turismo, a los de X hacen en turismo. Y entonces va el grito, pues, o sea, sí es importante el turismo, no desde el punto de vista como lo hemos tratado profesionalizante, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista como nosotros debemos de impactar a nuestros estudiantes a que sean capaces de poner en duda, como dijo Roger, de tener en duda todo lo que hemos dicho y todo lo que se ha dicho, ¿sí? De preguntar y después de esa respuesta seguir preguntando, de hacer del turismo en la investigación que sea dinámica, no porque ya lo dijo Roger o porque ya lo dijo Quintero o ya lo dijo Alfonso, porque lo haya dicho que se sigan construyendo los trabajos de investigación. Efectivamente, el turismo es multidisciplinario y bueno, no queremos que no estén los de filosofía, al contrario que estén, pero sí pelear ese lugar en donde los recursos, como dijo por acá el doctor, los tenemos que ganar porque efectivamente es el turismo. Gracias. Allá al fondo, por favor, la última comentario. Buenos días, Fernando Benítez de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La pregunta va un poco relacionada a la que acaba de hacer el maestro respecto a esta problemática que existe en los nuevos programas de turismo que están más orientados a la profesionalización e inclusive no se ve la diferencia entre sectores técnicos, de licenciatura e inclusive de posgrado. ¿Cómo permitimos o cómo vamos a hacer esta sinergia entre los nuevos estudiantes que se acerquen a la investigación y que a partir de ello se genere más productividad a partir del turismo y no desde otras esferas como la sociología o la psicología como tal? Esa era la pregunta. Ok, a ver. Yo creo que la investigación es una cultura e independientemente de si usted está en sociología, filosofía, historia o turismo, pero le interesa el tema, no espere que alguien vaya y le toque la puerta. Si los académicos hay que ser autocríticos. A veces desconocemos lo que investiga el compañero del cubículo de enseguida y estamos investigando exactamente lo mismo. Hay que ser autocríticos. O sea, no nos comunicamos ni en nuestra propia unidad académica. Pero creo que los estudiantes deben de esto como un ejercicio de una aventura intelectual. Tengo una pregunta. A mí me encantan las tesis donde las hipótesis no se prueban. Porque hay muchas maneras de matar moscas. Entonces, si usted tiene un interés por investigar, vaya con un profesor que se dedique a la investigación del tema. Y yo estoy de acuerdo con que el que lo guíe es una guía, no debe de imponerle el profesor el tema. Pero si usted tiene un interés genuino por investigar, por indagar, por curiosidad, que es un elemento fundamental, atrévase. No tenga miedo de meter la pata, métela ahorita que está estudiando. Y nuestro papel es ser
guías de su entusiasmo y orientarlo para que llegue a buen puerto su investigación. Sea investigador, sea licenciatura profesionalizante, del carácter que sea. Si hay un interés real y genuino, seguramente que su esfuerzo va a dar un buen resultado. Y sobre la otra pregunta, creo que las universidades tenemos que ser también autocríticos, es decir, no todas las investigaciones tienen una aplicación directa ante un contexto social. Tenemos que buscar el justo equilibrio, porque de lo contrario estaríamos eliminando áreas de investigación básica que son importantes, pero hay otras en las que sí nos falta voltear un poco más hacia donde se requiere, aunque no haya recursos. Y creo que a veces el tema de incentivos genera efectos perversos. Hay que investigar temas aunque no haya una bolsa o aunque no haya alguien en particular que nos lo pide. Si el tema es seguridad en Acapulco, pues se tiene la seguridad. Hay prioridades y el recurso nunca alcanza. Y creo que el tema de seguridad permea a cualquier sector de la economía, a cualquier sector socioeconómico. Y este país nunca lo vamos a cambiar mientras no cambiemos nosotros. Mientras sigamos hablando de los problemas en tercera persona, mientras sigamos hablando de los problemas del país y no nos asumamos como parte de la respuesta, seguiremos quejando dentro de 30 años lo que este país puede ser, y no es porque cada uno no se atreve en el ámbito de su quehacer cotidiano transformar este país. Nos quejamos de la corrupción, todos hay chistes, pero me paso con la mayor alegría el semáforo envuelto en rojo, me paro donde no debo, pero me quejo de la superestructura de este país. Me quejo de la corrupción, pero la corrupción es solamente un reflejo de lo que es la sociedad. Y creo que el cambio empieza por aquí, no en otros, empieza en mí mismo y lo que hago cotidianamente. Creo que no hay otra manera de transformar este país en ninguno de los temas. Corrupción, debo ser yo una persona que no comete corrupción para exigir o para que se refleje en mi familia, en mi grupo de estudiantes, con mis colegas. No hay otro. Gracias. ¿Algo más? Para cerrar, Salvador. Rápido. Muy rápido. Yo coincido con Felipe en cuanto no debemos de preocuparnos si no hay recursos. Hay que buscarlos. Deberían de hacernos la prueba de buscarlos. Hay que buscarlos. Miren, sabemos, el MIT, si fuera un país, fuera el onceavo país que mayor recursos capta para la investigación, supera a España, ya no digamos a México, en una sola universidad. 79 premios Nobel en ciencias, y su vecina de enfrente, Harvard, 85 premios. Todo México generado 1 en ciencias. También hay que ser autocríticos. Hemos desperdiciado muchos recursos públicos. Y ante estos desastres que estamos viviendo, deberían de poner la prueba a las universidades. Capten los recursos. Búsquele para la investigación. Así como lo está haciendo el MIT. ¿No quieres decir algo para cerrar? Perdón. No, a mí me parece que sí es muy importante lo que está diciendo Felipe, porque la responsabilidad social, ha vinculado la cuestión de la responsabilidad social de las universidades. Creo que la mayor responsabilidad es la ética. Y ahí es en donde me parece que, como bien dice, todos tenemos que tener una postura en donde rechazamos lo que no está en nuestra naturaleza ética y aceptamos lo que podemos discutir. También pensamos pero ahí hay una cuestión que me parece que es muy importante, porque esta cuestión relacionada, por ejemplo, y estoy pensando en el caso de Acapulco, en el que las condiciones de trabajo de la gente no son suficientemente dignas, entonces, bueno, empiezan a buscar otras alternativas, entre otras las de la maestría, porque hay personas que dicen, ¿para qué hago? ¿Para qué voy a trabajar si yo puedo hacer una maestría? Y no es que no sea pertinente o bueno, la cuestión es que tenga el interés suficiente y las ganas de hacer lo que realmente está en la tarea de la investigación. Y eso nos lleva a otros problemas, que pueden ser administrativos, pero que son problemas relacionados con el presupuesto y con la manera en la que todo esto se convierte en una espiral que a veces
me parece, tenemos que aceptar las implicaciones que lleva el ser ético. Esa sí es una responsabilidad muy importante de las universidades. Bueno, 30 años, que el panel se llame 30 años, tiene que ver con el otro congreso, pero también es una provocación para pensar en términos de procesos de largo alcance, ¿no? Una de las cosas que yo creo que queda claro con este panel es que tenemos dos megaprocesos ocurriendo simultáneamente. Uno, que es la descentralización en la creación de capital humano, y aquí podemos ver la diversidad de intereses y de orígenes, que no ha sido acompañado por la descentralización de los recursos. A nivel nacional hay una tendencia, no nada más en el campo de la investigación turística, en otras áreas hay una tendencia muy fuerte a la recentralización de procesos de toma de decisiones en salud, en educación, en infraestructura, en todo. Y eso es algo de lo que no podemos evadir. O sea, ahí hay un megaproceso teniendo lugar que nos afecta a nuestra vida cotidiana como investigadores y como funcionarios en la universidad o como investigadores. Vamos a dar la palabra al maestro Carlos Virgen para que diga su comentario final y luego cerramos con Daniel. Bien, una de las cuestiones, allá el compañero de la Universidad Autónoma de Hidalgo hacía una pregunta que no le hemos contestado sobre la educación turística. Creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos. ¿Por qué? Porque las diferentes universidades, las diferentes IES, han tomado derroteros de acuerdo a su propia conveniencia. Yo creo, me imagino, están comenzando a ir por diferentes lugares. Tenemos nosotros carreras de turismo que hablan de turismo alternativo. Y ni siquiera son capaces de definir el turismo alternativo. Por lo tanto, la mera verdad, no sé qué hacer, enseñan. Un examen, me tocó tener evidencias que cargaba un muchacho con una mochila y tenía que subir una montaña a tomarle el tiempo, cómo te llegaba, y esa su calificación. Estaban creando licenciados en turismo superhombres, no me quedó claro. Entramos al área de la gastronomía, entramos al área del turismo cultural, entramos al área de cualquier cosa. Hoy, el turismo, la enseñanza del turismo se liga con cualquier cosa. Y por ahí escribí un pequeño artículo donde decía que la simulación era la práctica más común en la enseñanza del turismo, en las escuelas de turismo. Entramos al área de la simulación. Gracias, maestro. Bueno, nomás quedaron dos temas ahí flotando en los comentarios que nos hacían y quisiera tomar la palabra para decir brevemente. Uno, se habló de liderazgo y yo creo que una cosa importante en el proceso de la investigación es se están también formando nuevos liderazgos en investigación y no porque estamos acá nosotros en el panel, pero hay jóvenes investigadores que están teniendo una manera totalmente distinta de hacer su investigación, que están ahorita destacando importantemente. Ese es uno y creo que la vida en ese sentido creo que sí ayuda porque no hay liderazgo sin reconocimiento. Entonces el hecho de reconocer el trabajo que están haciendo otros es una manera también de fomentar el liderazgo. ¿Por qué no hay más mujeres acá? Pues yo creo que era una manera de reflejar que hace 30 años no había mujeres acá haciendo investigación. Entonces yo creo que dentro de 30 años se van a estar diciendo hace 30 años hay un panel solamente de hombres. Vamos a ceder la palabra al doctor Daniel Viernes, que es una manera también de reconocer su liderazgo. A ver, yo quisiera decir dos cosas. Primero, yo creo que el tema de género lo tiene que resolver la MIT haciendo una mesa temática o un panel el próximo evento. El Congreso es lo mínimo que hay que hacer. Lo organizamos no solo los hombres, ¿no? O como en Brasil, el partido feminista es puros hombres. Claro. A ver, con la cuestión de la educación,
solamente quisiera decir una cosa. Va a haber un panel, ¿no?, sobre esto en la tarde, que yo creo que es importante después de la comida, pero hay una cosa, estamos faltos de creatividad. Si usamos el Google, etcétera, para sacar información, pero no usamos plataformas de enseñanza a distancia, o muy poco, o no usamos sistemas como, ya ni me acuerdo ahora, pero las conferencias de TED y todas las formaciones en línea que existen, ¿sí? Ahora necesitamos necesitamos hacerlos muy fuertes en esa cosa. Yo creo que sería absolutamente factible, y es una cosa que las haría que la MIT empiece a organizar o a lanzar la idea de formaciones cortas de 20, 30 horas a través de plataformas de cine, ¿no? Es importante para renovar el conocimiento, para difundir a otro tipo de gente también. Entonces yo estoy lanzando eso. Y la última cosa que quiero decir, hay una cuestión de creatividad, ¿no? No solamente en la educación, sino en los temas turísticos, en la forma de trabajar, en la información que manejamos. Yo últimamente había visto mapas de la implantación de Airbnb, y yo creo que es una cosa extremadamente interesante, porque nos está mostrando ubicación en mapa. Bueno, yo soy geógrafo, eso explica mi interés por eso, la ubicación de un nuevo fenómeno, una nueva forma de plantear el alojamiento turístico. Entonces, nos tenemos que meter a esas cosas, tenemos que meternos a temas que no hemos tocado, porque tenemos una especie de carapazón que nos detiene en la creatividad, en la investigación, en la formación, en la forma de conseguir recursos. Gracias. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Los invitamos dentro de 30 años.